comenzar con esta unidad, ¿no es cierto?, que ya es la última clase de este mes de agosto, así que ya después vamos a tener clases después en septiembre, y a lo mejor nos queda una parte de este contenido, ¿ya? Correspondiente a fluidos. Entonces vamos a ver varias cosas: fluidos, presión atmosférica, principio de Pascal y principio de Arquímedes, que es principalmente cómo la presión va a estar comportándose en estos principios. Objetivo de la clase es comprender la característica básica de los fluidos sobre el modelo cinético molecular de la materia, explicar algunas propiedades de los fluidos según el modelo de corpúsculos y también utilizar el concepto de expresión para explicar variadas situaciones de la vida cotidiana. Entonces, chiquillos, acá, ¿no es cierto?, nos vamos a estar asimilando algunos conceptos que igual vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, como son los estados de la materia. Ahí vemos que, ¿no es cierto?, hay enlaces que son más fuertes, más débiles, y eso un poco lo trabajamos levemente en la clase pasada, ¿no es cierto? Dijimos que esta electronegatividad, ¿no es cierto?, es la que permite atraer electrones de la otra especie, y mientras más, ¿no es cierto?, diferencia de electronegatividad exista, termina quitándole los electrones, ¿no es cierto? Entonces, gracias a eso también se generan características de cada compuesto, que también revisamos un poco, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, quiénes tienen más fuerza o no, ¿no es cierto? Y eso va a estar generando también los estados de la materia, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, el estado sólido, que por ejemplo puede ser el de la mesa, el computador que tienen, ¿no es cierto?, son que uno los toca y no los puede hundir, ¿no es cierto?, no los puede separar, nada. Líquido y gaseoso van a tener una tendencia mayor a la fluidez, ¿ya? Por eso van a tender, ¿no es cierto?, a moverse, a fluir, por eso son denominados fluidos. Vamos a estar viendo algunas de sus características, como la densidad, el peso específico, y también vamos a estar hablando de la presión en los fluidos con el principio de Arquímedes y con el principio de Pascal. Entonces, como ven aquí, ¿no es cierto?, solamente nos vamos a estar centrando en los líquidos y en los gases, que son los únicos que pueden fluir. Los sólidos se quedan quietos, ¿no es cierto?, no fluyen. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el comportamiento cinético molecular de la materia, que ese que era uno de los objetivos, ¿no es cierto?, comprender las características básicas de los fluidos respecto al modelo cinético molecular. Entonces, este es el modelo cinético molecular de la materia en los distintos estados. En estado sólido, fuerzas moleculares intensas, mantienen su forma y no se puede comprimir, ¿cierto? Yo intento comprimir algo y es más difícil, sólido. Los líquidos tienen menor fuerza molecular, intermolecular que los sólidos, y se caracterizan porque pueden fluir. ¿No es cierto que vamos a hablar de que pueden fluir? Dejen un vasito con agüita, ¿no es cierto?, y después lo dan vuelta. Han mojado todo. O la botella mal tapada, o se nos cae la cerveza. Fluye. Ahí está tapada, está tapada. Los gases también, ¿no es cierto?, pueden fluir. Sobre todo, ¿no es cierto?, usted ahí destapa la Coca-Cola, se escapan los gases. No, vamos a hacer otro ejemplo de gases. Y por último, pueden ser compresibles los gases, ¿no es cierto?, pueden comprimirse. De hecho, ¿no es cierto?, en las bobillas, en la botella de Coca-Cola, están comprimido el gas ahí, el dióxido de carbono. Por eso ahí usted, cuando abre la botella, siente, ¿no es cierto?, después, quinta vez, séptima vez que abre la botella, ya no se escucha porque el gas ya se escapó.
sobre todo si la bebida está tibia. Entonces, como vemos acá, ¿no es cierto?, las sustancias que pueden fluir son los líquidos y los gaseosos. Y la gran diferencia entre estos dos, que los gaseosos se pueden comprimir y el líquido no se puede comprimir. Entonces nos vamos a centrar en los líquidos y en los gases porque nos estamos refiriendo a fluidos. Los líquidos no tienen una forma fija, sino que adaptan la forma del recipiente, dependiendo de la forma de la botella, ¿no es cierto?, si una taza, etc. No se pueden comprimir, es decir, su volumen es fijo, es establecido, si son 500 cc, son 500 cc, no se pueden apretar más. Pueden fluir, pero no se difunden. Número, sustancias gaseosas que digan. Las sustancias gaseosas tampoco tienen una forma fija y también adoptan la forma del recipiente. Incluso, ¿no es cierto?, llegan a todo el recipiente para ocuparlo. Estas sí se pueden comprimir, ¿ya? Y son fáciles de expandirse, ¿no es cierto? Acá, en esta sala, tenemos el aire expandido en toda ella. Y fluyen, por lo tanto, ¿no es cierto?, se esparcen por todo el espacio disponible. El agua, el aire, el mar, la sangre, algunos nutrientes, lubricantes, combustibles, humo, son fluidos. En nuestra vida juegan un papel de gran importancia. Tanto, ¿no es cierto?, en nuestra sangre, en los combustibles, en algunas máquinas que utilizan, ¿no es cierto?, algunas propiedades de estos fluidos. El estudio de la mecánica de los fluidos resuelve la problemática de la construcción de redes de distribución de agua, de gas, de oleoductos y gasoductos, entre otros. Claro, ¿no es cierto?, tenemos agua, ¿no es cierto?, a veces en los cerros, a veces tenemos agua, ¿no es cierto?, en lugares que son bien lejanos y utilizan, ¿no es cierto?, esta torre de agua y eso les sirve para igualar las presiones, ¿no es cierto?, y poder darle presión a las llaves. No solamente el agua, los gases, algunos líquidos también que van por ductos, utilizan también estas características. Entonces, primero, ¿no es cierto?, la definición de fluidos que tenemos acá es que va a ser la capacidad de fluir. ¿Ya? Defíname un fluido porque tiene capacidad de fluir. Y eso es porque sus partículas que constituyen tienen poca fuerza de atracción entre ellas. O sea, por ejemplo, tengo un compuesto de agua con otro compuesto de agua, entre las dos aguas no se atraen con mucha fuerza, por lo tanto, ¿no es cierto?, tienden a fluir. A eso se refiere. Ejemplo, el agua, el aceite, el aire, el gas. ¿Y qué es lo que es fluir? Deslizarse con facilidad, ¿no es cierto? Algo sólido, por mucho, ¿no es cierto?, que lo tire, no se, a menos que sea el vidrio, ¿no es cierto?, se descompone, se rompe, ¿no es cierto? Pero no es que fluya, se rompe y después ya no se puede arreglar. Los líquidos y los gases son más similares entre sí porque adoptan la forma del recipiente, ¿ya? Fluyen y ocupan lo que pueden ocupar. La fluidez es una propiedad de los líquidos y los gases que se caracteriza porque van a estar en un constante desplazamiento de sus partículas cuando se le aplique alguna fuerza. Los líquidos si mantienen su volumen, aunque adopten la forma del recipiente, hasta alcanzar un nivel determinado, por lo que pueden permanecer en un recipiente cerrado. Los gases se expanden ocupando todo el volumen del recipiente que les contiene,
ya que no disponen ni del volumen ni de forma propia. Por esta razón, los recipientes de un gas deben estar cerrados, porque si no, se va a escapar el gas, ¿no es cierto? Porque es capaz de fluir por todos lados. A continuación tenemos el concepto de viscosidad, que ya lo deben haber escuchado, ¿no es cierto? Cuando emplean, ¿no es cierto?, que está muy viscoso algún líquido, ¿no es cierto? Es una propiedad que determina la medida de fluidez a determinadas temperaturas. ¿Ya? La viscosidad va a ser la resistencia que posean algunos líquidos durante su fluidez y deformación. O sea, es más viscoso un líquido cuando fluye más lentamente. Ejemplo, la miel, ¿no es cierto? Que la miel como más viscosa, más gruesa, la puedo pescar, ¿no es cierto? La tiro arriba de poquito y cae un hilito lentamente, ¿no es cierto? La temperatura influye en la viscosidad. A más temperatura, menos viscoso es un fluido. ¿Qué pasa cuando caliento, ¿no es cierto?, algún líquido viscoso? Este se va a volver menos viscoso, porque a mayor temperatura le vamos a estar dando más energía a las moléculas en su interior, a los átomos, por lo tanto van a tender a fluir con mayor facilidad. ¿Ya? Sobre todo también un gas, si lo calentamos un gas, ¿no es cierto? Aparte también va a generar, ¿no es cierto?, mayor energía, por lo tanto podría escaparse con mayor facilidad, fluir con mayor facilidad. Por el contrario, si congelamos, ¿no es cierto?, la miel, se nos hace más dura, ¿no es cierto?, y ya no fluye con tanta facilidad. O sea que a menor temperatura, ¿qué les pasa a las moléculas? Los átomos se mueren de frío y se quedan quietecitos nomás. No tienden a fluir tanto, dependiendo, ¿no es cierto?, de la temperatura. Otra propiedad de los fluidos es la compresibilidad, de compresión. Es una propiedad de la materia a la cual se debe que todos los cuerpos disminuyan el volumen al ser sometidos a una presión o a una compresión. O sea que vamos a estar disminuyendo el volumen cuando sean comprimidos. Ya la posibilidad de comprimirse o expandirse dependiendo de la presión que ejerce sobre un gas es una de las propiedades de mayor aplicación técnica en este tipo de fluidos. Los líquidos, aunque se aumente su presión, no se modifica su volumen de manera significativa, por lo que se consideran incompresibles. Incompresibles, no incomprensibles. Incompresibles. Incompresibles. Los gases, entonces, son los únicos que se pueden comprimir. Y, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, van a tener algunas aplicaciones importantes. También es importante para el tema de la fluidez el concepto de la densidad. Ya la densidad es la cantidad de masa que existe, ¿no es cierto?, por unidad de volumen de una sustancia. Por lo tanto, la densidad va a ser igual a la masa dividido el volumen. La masa puede ir en kilogramos y el volumen en metro cúbico, o la masa puede ir en gramos y el volumen en centímetro cúbico. Acá tenemos mayor escala, ¿no es cierto? Y acá tenemos una menor escala de esta densidad. Por lo tanto, la unidad de la densidad es kilogramo por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. La densidad quiere decir que cuando más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, más denso es. Por el contrario, si tiene menos masa en mucho volumen, menos denso es. Acá, ¿no es cierto?, estamos señalando la densidad y cómo afecta tanto a gases como a líquidos. En los gases, cuando los gases son mucho menos densos que los líquidos, se puede ver que la densidad de un gas, en donde se modifica la presión o la temperatura en el interior del recipiente que lo contiene, ¿no es cierto?, puede estar flotando
sobre el aire, ¿no es cierto? Y cuando existe una menor densidad, es que va a ser más fácil, ¿no es cierto?, un cuerpo subir, flotar, ¿no es cierto?, si es que está en el aire y el aire es más denso. Los fluidos solo alteran ligeramente su densidad con los cambios de temperatura. La diferencia de densidad entre los líquidos puede impedir que se mezclen homogéneamente, flotando uno sobre otro, como ocurre con el aceite y el agua. El aceite, el agua y la arena. Ya tenemos que la arena es más densa, es un sólido, el agua es más densa, y por último tenemos al aceite, que es menos denso. Por eso el aceite es el que flota, ¿no es cierto?, en esta cosa. ¿Qué significa que se mezclen homogéneamente? Es que se pueden distinguir los componentes, no se alcanzan a mezclar, o sea, a juntarse, y quedan separados, uno al lado, uno sobre otro. Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? Vamos a tener que se varían las presiones en el interior del globo, por lo tanto también se varía la masa. Y, ¿no es cierto?, cuando se hace menos denso, va a permitir que flote, y cuando se hace más denso, va a permitir que baje este globo aerostático. Entonces, ahora vamos a entrar, ¿no es cierto?, a los conceptos de presión en los fluidos, principalmente pensando en los gases, que son los que más se pueden comprimir. El fluido, almacenado en un recipiente, ejerce una fuerza sobre sus paredes. Esta fuerza ejercida por unidad de superficie se denomina... La presión, ¿no es cierto?, la unidad de la presión en el sistema internacional es el pascal, ¿ya?, que equivale a 1 newton por cada metro. Entonces, la unidad principal de la presión es el pascal, pero vamos a ver que existen todas estas. ATM, que significa atmósferas, centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, el bar y también el torr son unidades de la presión. Y acá tenemos sus equivalencias. Una atmósfera equivale a 101.325 pascal. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y 76 centímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 1.01325 bar y 760 torr, igual que los milímetros de Chile. Se utiliza mucho atmósferas o pascales, o milímetros de Chile. Este bar es más medida internacional, al igual que el torr. El instrumento que se emplea para medir la presión en los líquidos y en los gases se llama manómetros, y la presión atmosférica se mide con un barómetro. Barómetro. Entonces, ¿cómo calculo la presión? La presión es igual a la fuerza que se ejerce en un área en específica, ¿ya? Fuerza ejercida por una unidad de superficie se denomina presión. ¿Qué es la presión? Cuando un aparato se sumerge en un fluido, este empuja hacia abajo la parte superior del émbolo, esta imagen que estamos viendo acá, y se equilibra con la fuerza del resorte en este caso. Hay un resorte igual. La presión del fluido se puede medir directamente si se calibra el resorte por adelantado. O sea, el resorte
que está en esa parte podría ser calibrado, ¿no es cierto? Y así se va a determinar más o menos a través de su compresión cuál es la presión, ¿no es cierto?, que existe sobre el émbolo. ¿Cuál es la fuerza? Si una fuerza actúa sobre una superficie pequeña, su efecto deformador es grande. Si una fuerza actúa sobre una superficie grande, su efecto deformador es más pequeño. También tenemos, ¿no es cierto?, que la fuerza es la magnitud, ¿no es cierto?, que el fluido ejerce sobre el émbolo. ¿Ya? Acá en la parte de arriba, ¿no es cierto?, vamos a tener que va a estar aplicándose la fuerza sobre el émbolo y el resorte va a ser el medidor, ¿no es cierto?, de esta fuerza que va a estar percibiendo. La presión media del fluido en el nivel que se ha sumergido se define como la razón de la fuerza y el área. Entonces, acá tenemos datos, ¿no es cierto?, de presión, de fuerza y de área. Ya la presión se va a medir en atmósferas, en pascales, lo que sea, ¿no es cierto?, la fuerza en newton y el área en metros cuadrados. Vamos a seguir hablando ahora de la densidad, en donde, ¿no es cierto?, tenemos que recordar que la densidad específica es la cantidad de masa por unidad de volumen, ¿cierto? Masa dividido volumen. Aquí está la forma de representar la densidad, es como una P, pero no es una P. Las unidades de medida de la densidad son kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Una de las formas de ver la... Ah, no, ese es el volumen. Esta imagen corresponde, ¿no es cierto?, a cómo podemos ver el volumen de un cuerpo irregular, en donde, ¿no es cierto?, vamos a estar ingresando este cuerpo irregular a una probeta que está a 220 centímetros, y cuando ingresamos, ¿no es cierto?, un cuerpo irregular que queremos saber su volumen, vamos a ver en esta probeta graduada cuánto aumenta el volumen del líquido. Por lo tanto, así vamos a poder saber cuánto volumen ocupa en este caso, esta piedra. La presión es la fuerza que ejerce sobre una superficie por unidad de área. Por lo tanto, va a ser fuerza dividida área. Por lo tanto, la presión va a ser igual a newton dividido metro cuadrado, y eso es igual a un pascal. O también puede estar dando en bares. Acá tenemos, ¿no es cierto?, que la presión se va a relacionar mucho con el área. ¿Ya? Por eso, ¿no es cierto?, no se puede caminar por debajo o sea, por sobre el agua, porque es muy poca el área, ¿no es cierto?, de contacto que vamos a tener con el agua. Por lo tanto, no se van a equiparar las presiones y nos vamos a terminar hundiendo. En cambio, si construimos una balsa, el área va a aumentar, por lo tanto se igualan las presiones y flotamos. ¿Ya? Y ahí podemos, ¿no es cierto?, remar. Obviamente también depende de la densidad, ¿no es cierto?, para que un cuerpo pueda estar flotando o no.
Entonces, a partir, ¿no es cierto?, de lo que ya conocimos de la presión, de la densidad, del volumen, se rigen, ¿no es cierto?, estas variables de las leyes de los gases, ya de Gay-Lussac, de Boyle y de Charles, crearon, ¿no es cierto?, estas leyes de los gases, en donde van a estar variando algunos conceptos como la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, tenemos 1, 2, 3, 4 fórmulas distintas. Tenemos la de Gay-Lussac, que relaciona la presión con la temperatura. P1 por T1 es igual a P2 dividido T2. Tenemos la ley de Boyle, que relaciona las presiones con el volumen, que dicen que son directamente proporcionales. Presión por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y también tenemos la ley de Charles, que relaciona los volúmenes con la temperatura, en donde vamos a tener que se divide el volumen 1 por la temperatura 1 y el volumen 2 por la temperatura 2. Al juntarlas, tendríamos la ley combinada de los gases, en donde la presión es directamente proporcional con el volumen e inversamente proporcional con la temperatura. O sea, P1 por V1 dividido por T1 me va a dar igual a P2 por V2 dividido por T2. Presión y tiempo se dividen, presión y volumen se multiplican. Volumen y tiempo, o sea, y temperatura se dividen. Entonces, con esta fórmula, chiquillos, vamos a trabajar los ejercicios que están a continuación. ¿Ya? Que son relacionados a el comportamiento de los gases. Un aerosol de 350 ml de gas en su interior, su presión es de 5 atmósferas y un alumno coloca el aerosol en una bolsa plástica y lo oprime para que salga todo el gas. La bolsa se infla hasta completar los 2.5 litros. ¿Qué presión hay en el interior de la bolsa? Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿No es cierto? Tenemos que... ¿Qué es lo que hizo? ¿Alguien se imaginó un poco lo que hizo esta persona? Supone que pescó un aerosol, lo metió dentro de una bolsa y vació todo el aerosol ahora en la bolsa, que también estaba cerrada. Entonces, ahora lo que cambió es el volumen 2, que es el volumen de la bolsa. Por lo tanto, la presión también cambió porque ahora tiene más espacio, entonces varió la presión. Presión 1 es de 5 atmósferas. Vamos a reemplazar en la fórmula que está acá. El volumen 1, 350 ml, y el otro está en litros. Así que siempre se trabaja en las mismas unidades. Así que vamos a dejarlo en litro. ¿Ya? ¿Cuánto serían 350 ml? 0,35 litros. Los litros son 1000. $0,35 litros es igual a la presión 2, es la nueva, la voy a calcular, por el volumen 2, 2,5 litros. ¿Qué hago? Este está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda 5 por 0,35 dividido 2,5. Es igual a la presión 2.
0,7. 0,7 ¿qué? Atmósferas. ATM es igual a la presión 2. Fácil, ¿no es cierto? Solamente reemplazar en la fórmula y darse cuenta que es lo que va a variar, ¿no es cierto? Si está variando el volumen, va a variar la presión. Si está variando la presión, puede que esté variando el volumen, depende del recipiente. Profe, Dígame. ¿puede dar otro ejemplo, por favor, que no entendí muy bien? A ver, el segundo... Ya, el segundo es muy parecido, así que vamos a hacer este y después repetimos alguno de estos si es que también hay alguna otra duda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El volumen máximo de oxígeno en un tanque de buceo es de 10 litros, o sea, la capacidad máxima del recipiente. ¿Y cuál es la presión que puede tener? 290 atmósferas. ¿Qué volumen de oxígeno está disponible para el buzo si se sumerge y se somete a una presión de 350 atm? Entonces, ahora está cambiando la presión 2, ¿no es cierto? La presión 2 y tenemos que determinar cuál es el volumen. ¿Qué volumen de oxígeno estará disponible en esta nueva presión? Entonces, P1 por V1, 290 atm por 10 litros, es el volumen, es igual, estoy reemplazando en esta fórmula, P1 por V1, la presión 2, ahí está, 350 atm, y eso se multiplica por el nuevo volumen 2 que vamos a tener que calcular. Entonces, si está multiplicando este que está acá, para dejar solo a este, ¿no es cierto?, pasa dividiendo hacia acá el 350. Entonces nos va a quedar 290 por 10 dividido 350. Es igual 290 por 10 igual dividido 350 me da igual a 8.28 8,28 57 6. Y si me dio en volumen, ¿qué unidad debería usar? La misma unidad que estaba usando el volumen anterior. Litros. Ahí se me simplifica la atmósfera y me queda en litros. Por lo tanto, este sería, ¿no es cierto?, el nuevo volumen que tendría el buceador. Menos, porque tiene más presión, menos volumen. No sé si quedó alguna otra duda al respecto, es solamente ir reemplazando las fórmulas, ¿ya? Vamos a ver más adelante que también es lo mismo,
fijarse nomás que las unidades estén iguales. En este caso, sí estaban iguales las presiones, pero acá los litros no estaban iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que trabajarlo en la misma unidad y podría haber sido en litros o en ml. Ya, vamos a trabajar esta última parte, chiquillos, porque esta nos puede estar sirviendo un poco para la pregunta esencial. Así que necesito que la revisemos hoy. Hidrostática. Hidrostática es cuando tenemos fluidos en reposo. La presión que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido depende de la densidad del fluido y de la aceleración de gravedad y también de la profundidad a la que se encuentre el cuerpo. Entonces, este cuerpo que está acá en el medio va a sentir una presión distinta dependiendo en qué lugar se encuentra sumergido, a qué altura, dependiendo también la densidad del fluido y también dependiendo de la aceleración de gravedad. Entonces, la fórmula para la presión de estos fluidos, o sea, de este cuerpo, es igual a la densidad por la gravedad, aceleración de gravedad, y por la profundidad a la cual se encuentra el cuerpo. Va a depender de esas tres cosas, ¿no es cierto? La presión que sienta este objeto en el líquido, de la densidad del líquido o del gas, de la aceleración de gravedad y también de la profundidad a la cual se encuentre el objeto. Tenemos que la presión va a ir aumentando a medida que la altura también va aumentando. La altura se toma desde el punto de arriba hacia abajo. O sea, mientras más profundo, más presión. Por eso es un buzo, mientras mayor profundidad, mayor presión va a tener en los tubos de oxígeno. Por lo tanto, por eso algunos buzos no pueden llegar muy abajo porque esos tubos se puede acabar el oxígeno que tienen presente, ¿no es cierto? Les falla. También hay un problema, ¿no es cierto? Que tienen los buzos cuando suben muy rápidamente. Cambian de presiones muy rápidamente. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado también ahí, que el ascenso sea lento, para no cambiar bruscamente de presión y esté generando algún problema en los pulmones. Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos un ejercicio en donde se aplica la hidrostática, en donde vamos a tener que reemplazar la fórmula. ¿Ya? Y la pregunta esencial es muy parecida, muy parecida. Dice así: ¿cuál es la presión hidrostática que experimenta un buzo que está sumergido bajo el mar 20 metros? Y si sabemos la densidad del mar, que es 1.027 kilogramos por metro cúbico. Entonces, con la fórmula, vamos a ver si me resulta. Presión es igual a la densidad, que sería 1.027 1.027
por la gravedad, ¿cuánto es G? ¿Será la G normal? 9,8. ¿O le colocamos 10? Depende del ejercicio, ¿cierto? El resultado puede ser 9.8 o 10. O 10. ¿Cómo lo dices, mejor? Sí. Más fácil. Porque como ya hay decimales, así que da lo mismo entonces. Pero 10 sería, ¿no es cierto?, la gravedad, que puede ser 9,8 o 10, dependiendo, ¿no es cierto?, cómo se tome el acuerdo. Y por último, la altura, que también me la están dando ahí, son 20 metros. Entonces, vamos a ver esa multiplicación. ¿La saco? Aquí tengo la calculadora. 1.027 por 10 y por 20. 205,4. Y si es una presión, puede estar principalmente, ¿no es cierto?, en atmósfera. Vamos a lograr el Pascal, yo creo que es mejor porque estamos trabajando con esa presión. Un submarino se hunde a una profundidad de 60 metros bajo el nivel del mar. Calcula la presión hidrostática a esa profundidad. Entonces vamos a usar la misma fórmula. P es igual a la densidad, que de nuevo es el mar, 1.027. Aquí están las unidades. Vamos a ver, para estar más claro con la unidad, vamos a irla colocando por metro cúbico. Más por la gravedad, por 9,8, no, 10 le vamos a poner. 10. La gravedad se mide en Newton, o en kilo por metro cúbico. Y nos falta la altura por 20, 60 metros también. Entonces, si se fijan, los metros se me van y los kilos también se me van. Entonces me queda la unidad de la presión. Me quedan entonces 1.027 por 10 por 60. $606. A ver, dice. Presión entonces va a ser a 616,12. Vamos a dejar la unidad, ¿no es cierto?, de Pascal, que igual corresponde a Newton dividido por metro cuadrado. A ver, me tiene que dar así, en Newton por metro cuadrado. Entonces, algo me equivoqué recién aquí, porque se me anulaba. Me tiene que dar en Newton por metro cuadrado. Este parece que es así.
Y se me va a simplificar. ¿No? Oh, ya. Densidad. La unidad de gravedad. Voy a ver la que puse. Ahí está mi error. Metros por segundo al cuadrado. No hay que ver lo que estaba poniendo. Estaba poniendo como una fuerza. Eso estaba confundido. ¿Qué fuerza de gravedad? Por eso me confundí. Ahora sí está bien. Ya. Entonces, esta acá tampoco la había puesto en unidad. Entonces, uy, nos queda 3 minutitos. Eso más que nada, chiquillos, es reemplazar la fórmula y la pregunta esencial de esta semana es similar a ello, ¿ya? Reemplazar la fórmula con los datos que tenemos. Dice, en unos vasos comunicantes, que es cosa que vamos a hablar la próxima semana, que tiene que ver con las aplicaciones de estos conceptos que hemos visto hoy día, hay agua y mercurio, o sea, dos líquidos distintos. La diferencia de alturas de los niveles de mercurio en los vasos es de 1 centímetro. Calcular la altura de aceite que se debe añadir por la rama del mercurio nos dan la densidad y la densidad del aceite y la densidad del agua. Hay que calcular entonces la densidad, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de aceite que se debe añadir para que se igualen las alturas posteriormente del aceite y del líquido. Sí, en todo caso, chiquillos, lo vamos a estar trabajando para la próxima clase porque igual nos faltan ver algunas cositas, ¿ya? Quizás, ¿no es cierto?, nos van a faltar aquí el principio de Pascal, la prensa hidráulica, que también va a tener mucho que ver con el ejercicio. Acá está el tema de los vasos comunicantes también. Entonces, chiquillos, espérenme para la próxima clase, ¿no es cierto?, para que lo puedan trabajar también en la clase. Ya aquí aparece un poquito más claro ese tema, ¿no es cierto?, por si es que no entendieron mucho, lo vamos a ver igual en la próxima clase. Y eso, más que nada era presentarle la pregunta esencial, a veces se puede hacer antes, no siempre. No, ahora nos faltó el tema de los vasos comunicantes. Es que como hicimos todos los ejercicios, quedamos aquí en la 20 entonces, cuando veamos presión atmosférica y sus aplicaciones, ¿no es cierto?, en la vida actual.